Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a tener la primera sesión del practicum y la grabamos con el permiso de los y las presentes. Tenéis un vídeo que quizá hayáis visto ya de tipo genérico, ¿no? De los objetivos que tiene un practicum. También habéis tenido una sesión formativa, o sea que conceptualmente sabemos lo que se busca, ¿no? Que es, sobre todo en este caso, que es Practicum 2, pues una experiencia ya de cierta capacidad de reflexión en torno a lo que se hace, lo que vais a hacer los próximos días en los colegios. Pero este año además empezamos un modelo más estructurado, entonces querría introducirlo un poquito. Lo habéis visto, o sea, simplemente voy a darle un poco de desarrollo a lo que ya quizá hayáis recibido por la sesión general de prácticas, pero bueno, darle un poco el tono y luego me consultéis lo que queráis. Entonces, voy a compartir, os pasé un archivo que es un extracto, ¿no? De algunas de las cosas que se decidieron y lo voy a recordar y luego me preguntáis lo que sea oportuno, compartimos inquietudes. Vale, bien. Bueno, cada año el calendario es variable, o sea que esto no, para otros años no aplicará, pero siempre vamos a tener una estructura parecida. Estamos empezando hacia febrero, tenemos un tiempo de prácticas que dura pues hasta finales de abril más o menos, y luego un tiempo de entregas. eh, de la entrega del portafolio, de la calificación y de la extraordinaria que se mueven a lo largo de mayo y comienzos de junio, ¿no? El, a ver. Bien, la novedad que tenemos este año es que, aunque los contenidos que tenéis que elaborar en el fondo son los mismos, lo que se va a pretender es ayudaros a estructurarlo mejor. Hay que realizar 4 cosas, 3 de ellas parciales y luego la entrega general. La primera es la contextualización, que ya muy pronto vais a poder hacer en el momento que tengáis algunas informaciones acerca de vuestro centro y la experiencia de este. Después, esto quizás sí es un poco distinto porque más que un conjunto de actividades, vamos a empezar a trabajar a través de una situación de aprendizaje y la valoración de la misma. Esto sí que el año pasado y años anteriores a lo mismo, ¿no? Y en cuarto lugar, una entrega en la que se recoja todo. Entonces, siempre ha sido muy importante, pero ahora va a estar organizado de manera explícita el llevar un cierto ritmo. En el calendario veis eso, que tenemos estas 2, 3 de la semana segunda y tercera para elaborar esa contextualización y habrá que entregarla poquito después. Después vendrán la programación de esa situación de aprendizaje. Entre las semanas 5 y 6 tendrá que estar eso elaborado. Hacia más o menos el final de vuestras prácticas, semanas 8 y 9, tener esas evidencias y reflexiones y, bueno, pues finalmente la entrega de conjunto. Entonces, el objetivo de este seminario, vamos a tener un total de 5 seminarios que rodean esas 4 entregas. El objetivo de este primero es, bueno, pues presentar los seminarios que, como os decía en el vídeo anterior, ¿no? El vídeo general ya lo tenéis descrito, ¿no? Las pretensiones y algunas dudas que tenían compañeros de años anteriores. Ahora comentaremos qué impresiones o qué circunstancias tengáis. Eh, Se está presentando esta primera tarea de portafolio y, como veréis también en otro vídeo, pero aprovecho a hacer un pequeño inciso, hacer una contextualización no es necesariamente poner todos los datos sociales que nos da el cole. Es decir, lo que nos interesa un poco será escoger aquellos datos que tengan una relevancia para lo que yo luego pueda hacer. Esto, como todas las entregas, no pasa nada porque a lo mejor luego varía. Es decir, mira, yo puedo entregar ahora unos datos y a lo mejor más adelante me doy cuenta que parte no eran necesarios y que otros he ido descubriendo. O sea, no, los trabajos no se escriben en piedra.
pero hay que intentar escoger aquellos datos que sean útiles, ¿no? Porque hay veces que se plantean contextualizaciones que, bueno, pues que dan datos, no sé, de la mayor o menores estudios de las familias, de la situación económica, pero luego no van a tener ningún efecto, pues quizá no merecen la pena, ¿no? Bien, y, y entonces este sería lo que nosotros pretendemos aquí. En la sesión de hoy, ver las dudas, circunstancias que podáis tener. Hoy quizás sean pocas, porque hasta que los entréis en los centros y tengáis más experiencia de ellos, pues va a ser menos. Y tendremos más adelante eso, una sesión de sesiones de seguimiento para ir a hablar acerca de esa primera tarea, para empezar a pensar acerca de las situaciones de aprendizaje, de las evidencias y de la entrega final. Como sabéis, a ver, como sabéis, la evaluación se divide entre aquella que hace el maestro tutor y aquella que hace el tutor académico, con los porcentajes que tenéis proyectados. Y como elementos a recordar, bueno, pues cosas del orden de lo evidente, ¿no? Es decir, bueno, pues tenéis evidentemente que ser buenos profesionales y para eso, pues ser puntuales, pues no utilizar aquello que no tenéis que utilizar, es decir, el móvil no lo necesitáis a priori para nada, al menos dentro de clase. Muy importante también lo sabéis, pero eso, todo lo que tenga que ver con la privacidad de los alumnos, cuando yo hago una reflexión en mi practicum, puedo referirme a alumnos, pero es mejor referir quizá con un seudónimo, con un número, con lo que sea, porque ni a mí me hace falta el nombre concreto, ni hay por qué exponer, ¿no? Entonces, por eso, ni datos personales, ni cualquier cosa que pueda servir para identificarles, si hay algo reseñable que pudiera hacerlo, ni imágenes reconocibles, eh, ni, bueno, ningún tipo de fotografía, ni nada que tenga que ver con redes sociales, ¿no? Todo eso toca a conservar bien la información de los alumnos con los que vais a trabajar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que se espera, que veréis en el vídeo que os decía, pero os apunto un poco, es que planteemos una contextualización, que son esos datos ahora, que son esos datos em, que se presupone útiles para luego el análisis. Luego se va a realizar una situación de aprendizaje. Entonces, veréis en el vídeo anterior, y por eso ahora si queréis resolvemos dudas sobre ello, pero lo podéis ver en más detalle, que, claro, para plantear una intervención tenéis que tener alguna teoría por detrás. En Practicum 2, pues ya habéis tenido asignaturas de psicología, de materias concretas, de metodología. Entonces, cuando yo planteo una intervención, tengo que tener algún tipo de motivos, una cierta teoría. Entonces, siempre es bueno citar autores o citar lecturas para dar los motivos por los que se escoge cierto método o cierto otro, por los que se trabaja de una cierta manera, por los que se trabaja un cierto contenido. Todo eso está más explicado en el vídeo que os decía, pero es importante que nos planteemos, o sea, cuando uno va a construir una situación de aprendizaje en el que quiere abordar en distintas facetas un contenido. Detrás de eso hay una teoría educativa, hay unos autores que uno maneja, hay unos métodos que uno maneja. Entonces, lo que da sentido ahora y cuando seáis profes es no hacerlo, digamos, por intuiciones puramente, sino tener unos motivos que hagan que lo que yo intervenga tenga, digamos, una continuidad. Entonces es muy importante por eso la coherencia, es decir, que yo tengo un contexto que me lleva a pensar quizá en ciertas carencias educativas que dan pie a una cierta intervención con una cierta teoría y métodos y que evalúo en función un poco de las expectativas que había con esa teoría y métodos de lo que se pretendía que consiguieran. Entonces, por mi parte es esto. No,
para lo que quería contaros y a partir de aquí que me compartáis las dudas, comentarios o lo que tengáis que decir. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud de cómo se van a desarrollar las prácticas? Una cosa, a ver, es que al principio, bueno, al principio del curso, en la reunión con Inma, nos Mm. dijo que el portfolio iba a ser diferente este año y que teníamos que hacer una programación. Pero ahora, escuchando lo que has dicho, no creo que haya que hacer una programación. A mí la instrucción que me han dado es que lo que sí, claro, una programación, a ver si nos vemos los puntos comunes y si no lo consultaría. Yo la instrucción que he recibido es que esa programación tiene que ver con esa situación de aprendizaje. Es decir, yo planteo una actividad, claro, una situación de aprendizaje exige, o sea, es una forma en la que se exige programar en el sentido de que tiene que ser una secuencia de actividades. O sea, lo que cambia con respecto a años anteriores es que no estaba tan especificado, aunque se seguía buscando, que si vosotras y vosotros hacéis varios ejercicios en clase, que haya una relación entre ellos. Entonces, programar en este caso supone que yo planteo en las distintas sesiones que tenga eso, una secuencia de actividades vinculadas entre sí. En ese Mm, sentido estaríamos programando. Vale, pero eso también depende de nuestro tutor, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, Mm, voy a hacer las prácticas de AL. Entonces será con niños que tengan más dificultades, tal. Entonces a lo mejor es más complicado intervenir. A ver, que para eso estamos, para aprender y intentar avanzar y llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Pero creo que será más difícil. Si fuera generalista como el año pasado, pues sí que estaríamos un poco más preparados, pero siendo la primera vez que haces unas prácticas de AL para intervenir con niños, por ejemplo, un niño que tiene, yo qué sé, dislexia o un trastorno de aprendizaje tal, no sé claro, cómo sería la programación. yo entiendo que si tú te diriges ahí en principio es porque quizá tú has hecho la mención de necesidades especiales. Sí, Bueno, pues he hecho la de audición y lenguaje, perdón. ujú. Claro, en principio, la lógica, yo os hablo del ideal y luego de la realidad que pueden coincidir en más o en menor grado. En principio, la lógica es que si yo estoy trabajando, en este caso, con alumnos que tengan esas necesidades especiales, lo que a ti te pauta es a trabajar con aquellas metodologías que te hayan mencionado en la mención, valga la redundancia, y, y en lo posible, claro, la expectativa que hay y las instrucciones que se han dado también a los colegios es que vosotras y vosotros debéis poder intervenir. Esa en principio es la obligación o la relación que debierais tener en los centros. Que eso no si eso no se da, bueno, no es lo ideal, claro, porque lo ideal para vuestra formación es que la teoría que habéis recibido en como tú dices, en asignaturas generales o en menciones, o en la mención, la pudierais aplicar. Entonces, por eso la cuestión de ir de la teoría a la intervención y a su evaluación. Si eso no se puede, pues no quedará más remedio, claro, que hacer una programación teórica y una evaluación sobre lo que podría haber sido. Pero en principio esa no es la lógica de lo que se ha tratado. En principio, vuestros tutores en los colegios debieran daros acceso a poder intervenir en la medida de lo posible. Vale, vale. Que es que de hecho he hecho el año pasado las prácticas en el mismo colegio y sí que se nos daba la oportunidad de participar, en plan de llevar a cabo ejercicios o actividades.
pero este año me raya un poco por ser audición y lenguaje, que no será cualquier alumno, ¿sabes? No será un grupo con niños de diferentes ritmos, tal, pero que estos niños No, serán niños más con más dificultades. claro, claro, pero eso en sí mismo no es un inconveniente. Aquellos, efectivamente, mira, eso es una cosa que también comentamos creo que el año pasado y si no ahora es una muy buena pregunta. Aquellos que trabajéis con grupos, como tú dices, grupos en principio, bueno, pues con distintas problemáticas, pero en principio que no vamos a una necesidad especial directamente, vuestra intervención tendrá que ver con el grupo. Aquellos que no sea el caso, que tengáis eso, alumnos puntuales a los que ayudar, lo que haréis es una intervención de caso. Es decir, hay gente que se dirigirá a una metodología colectiva y otra que tendrá que ir a intervenciones específicas con un sujeto concreto. La diferencia estará, por ejemplo, en esa contextualización que en un caso, nuestra contextualización tendrá que ir hacia cómo es el colegio y los grupos con los que uno está, y en otro caso, el colegio y los alumnos puntuales. Y en ese caso, se pueden describir, claro, digamos, las necesidades especiales que tenga ese o esos alumnos con los que trabajes bueno, siempre y cuando se conserve el anonimato del alumno, pero ahí sí que habrá que trabajar con elementos concretos de sus alumnos. No sé si me explico. Es decir, en un caso uno tiene una intervención colectiva y en otro caso es una intervención a título particular. Ujú. O sea que eso Claro, eso no es un obstáculo. Eso lo que pasa es que te pauta que tú tienes que hacer un trabajo mucho más concentrado y más detallado de alumnos concretos, seguramente. sí, pero ahora, en plan, ese grupo de niños con los que trabajaré yo, cada uno tendrá unas dificultades. Entonces, si voy a hacer una programación, a nosotros nos han enseñado en la mención a hacer una programación para cada dificultad, ¿sabes? Entonces, en este caso Bueno. serían muchas programaciones y 50 páginas es imposible porque solo una ocupa 20. Sí, eso es una de esas cosas que habrá que ver luego cuando tengas el contacto directo, si efectivamente a lo mejor tu practicum se centra en alguna de ellas. Es decir, puede ocurrir que tú tengas muchas, pero que lo que tú recojas en tu escritura pues sean X alumnos que tengan ciertos aspectos comunes. Eso Eh, digo, en plan, si tenemos que hacer una programación, tendríamos que elegir, por ejemplo, solo los niños con dislexia o solo los niños con tal. Pues puede ocurrir. O sea, claro, como ahora Tener que hacer muchas programaciones. ahora estamos teorizando sobre si te vas a encontrar muchos o pocos perfiles. Si te encuentras muchos, pues efectivamente igual tienes que centrarte en alguno de ellos. Puede ocurrir. Ujú. Vale, entonces eso ya lo hablaremos después de conocer a los alumnos, ¿no? Claro, claro. La cuestión ahora es que empecemos a elaborar esas contextualizaciones desde el comienzo y cuando tengamos la próxima tutoría, ahí ya vamos a tener más datos. Bueno, se puede hablar antes, o yo estoy a vuestra disposición también en tutoría individual si la necesitáis, o que me escribáis un correo, lo que fuera. O sea, por la vía que mejor os vaya. Y si eso no se da, en cualquier caso, en la próxima tutoría es donde ya vamos a poder realmente evaluar, hacer ese seguimiento del que hablábamos. Ahora mismo, esto simplemente es presentar la intención que tenemos. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Venga. Es que en el vídeo que nos mandaste no me quedó clara la estructura que había que seguir en el portafolio. O sea, primero hablaste de la contextualización, ¿no? Y luego de la introducción, pero esa introducción sería una introducción a la situación de aprendizaje o la introducción general del trabajo. Porque en la introducción decías de poner los objetivos y demás y luego las teorías. eh, pero no sé si serían las teorías de mi situación de aprendizaje o no lo entendí muy bien.
Claro, eso es lo que en realidad este año cambia y por eso el vídeo sigue siendo bueno en el sentido de que pues el contenido va a ser muy parecido, pero la estructura que nos pide este año la universidad es ligeramente distinta. Yo lo que os quería decir es alguna introducción a, o sea, a la situación de aprendizaje. Es decir, que cuando uno plantea qué va a hacer, pues mira, voy a intervenir pues con este método conductual, voy a intervenir con esta metodología lúdica, voy a intervenir, no lo sé, con lo que fuera, hay una teoría por detrás de para qué vale eso. Entonces, esa introducción a la que yo me refiero es encabezaría antes de plantear la actividad, porque creo que pues para este tipo de alumno, para este grupo, para lo que quiero trabajar, la teoría que yo tenga va a funcionar. Entonces, realmente lo que sirve es simplemente para dar motivos a lo que yo voy a hacer después en mi situación de aprendizaje. Vale, gracias. A ti, Emma. Más cosas. Por ahora no. Bien, entonces, si no tenemos más dudas, lo dicho, yo eso, estoy a disposición todo el rato, o sea que no tiene por qué ser solo en las tutorías. Y como habéis visto, lo que es muy importante es que estéis pendientes de los tiempos, porque ahora las entregas, a diferencia de otros años, eso, van parcializadas, tenéis que hacerlos en ciertos buzones. Y eso no, además, eso justo es lo que no depende de mí. O sea, los buzones sí que están generados para todos los practicum, o sea, para todos los alumnos, me refiero. Entonces, eso sí que conviene que estéis muy pendientes porque ahí, en ese sentido, yo no juego ningún papel a la hora yo no puedo ni adelantar ni atrasar una entrega, sino que eso es una cosa que está para todos igual. Entonces, sí, me alegra, bueno, pues veros a las que os veo o os oigo y nada, pues nos ponemos a trabajar. Muchísimas gracias.